Hola, muy buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien, bendecidos en el Señor. Me es grato volvernos a ver en este video y en particular en esta materia, misión y propósito de la iglesia. Como ya hemos tenido una lección en dos videos, pues espero que te vayas ya familiarizando con el modelo de presentación de este tipo de videos y sobre todo con la presentación por lo menos de un servidor de cómo se transmite la información. Si hay algún comentario, alguna duda o sobre todo algún análisis que te gustaría hacer de forma particular y que necesites que tengas un apoyo, entonces con todo gusto contáctanos. Ya también he estado viendo algunas tareas, no todas, también tengo que ser franco, entonces te motivo y te animo a que no mengues en tus tareas, porque conforme va avanzando, a veces es empezar una carrera, es como empezar un largo viaje o unas vacaciones. Todo lo vas preparando, todo lo vas midiendo y hasta se te hace eterna la llegada de ese día de vacaciones, ese día de viaje y vas acomodando tus maletas, vas preparando tus cosas, incluso te duermes temprano un día antes para poder empezar, pero una vez que ya llegaste al día fijado, pues lamentablemente se te va como agua y a veces las cosas se te olvidan o a veces pues terminas viviendo las vacaciones sin saber qué fue lo que viviste o tu viaje. A veces pasa lo mismo también con las materias de una carrera o de un proyecto universitario, entonces yo te animo a que no mengues con tus tareas, que trates nuevamente de ir acomodando tus horarios y sobre todo pues que generes ese empeño, ¿no? Ese empeño que hablábamos en el video de bienvenida, el cual debe ser propio para tu vida, no solamente en el tema del estudio de la palabra de Dios, sino en cualquier disciplina en la cual desempeñes tu vida en este tiempo. Bueno, vamos a entrar nuevamente al tema de misión y propósito de la iglesia y para ello pues me gustaría hacer una oración. Vamos a orar. Dios, te agradecemos en este hermoso día la oportunidad que nos das de poder presentar nuevamente sacrificio de estudio delante de tu presencia, Dios. Gracias también, Señor, porque a mí en lo personal me permites pues escudriñar tu palabra y seguir indagando en ella para poder presentar temas y poder presentar palabra de vida eterna, Señor, la cual proviene siempre de ti. Te pido, Dios, que tú seas el que aperture nuestro discernimiento, el que aperture nuestro corazón y sobre todo pongas en marcha cada uno de esos conocimientos y habilidades y sobre todo propósitos que también tienes sobre nuestras vidas. Oro por la universidad, oro por mi persona y los docentes, pero también oro por cada estudiante, Dios, para que tú les permitas a ellos, en una tremenda bendición, tener la revelación de tu palabra y por ella ponerla en práctica. Te pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que nos apoyes en esta clase y en este video con tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo se vuelva el maestro, se vuelva el exégeta, se vuelva el que discierne, el que se meta a lo profundo de tus palabras y de ahí entonces podamos entresacar los propósitos y entresacar los misterios que alberga cada una de las palabras que tú has dejado escritas, Señor, para cada uno de nosotros. Nuevamente oro por este tiempo y te agradezco nuevamente la oportunidad que nos das en este tiempo de poder escudriñar tu palabra y poderla exponer. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hemos estado viendo tres pasajes, si lo recuerdas. Un pasaje importante, Mateo 16. Otro pasaje importante, Primera de Pedro, capítulo número 2. Y tratando de cerrar imagínate apenas el primer núcleo de comprensión de la base del propósito y la misión de la iglesia de Jesucristo, tenemos que tocar un último pasaje, por lo menos en este inicio de la materia. ¿Por qué digo un último pasaje? Porque todo lo demás, creo yo, se irá dando de forma progresiva conforme vamos sumando el conocimiento. Es como una buena construcción, siempre lo he equiparado así. Vas poniendo las traves, vas poniendo las vigas, vas poniendo los cimientos y posterior a los cimientos, que a veces ya no se ven, pero están ahí abajo esos cimientos, entonces empiezas a construir los pisos, empiezas a construir, echas la losa y empiezas a echar otros materiales y otros niveles de construcción.
Entonces, pensando en esos niveles de construcción, nuevamente te comento, yo creo que la base escritural de lo que es la iglesia en cuanto a su misión y propósito radica en Mateo 16, como lo vimos en el primer video, y en 1 de Pedro, capítulo número 2, como lo vimos en el segundo video. Hoy nos toca analizar esa tercera base, que comprende obviamente analizar lo que Jesucristo es. Y específicamente, si recuerdas bien lo que estábamos viendo, analizaremos de una manera rotunda y de una manera fuerte lo que significa ser el Cristo. Lo que significa o significó y sigue significando para Jesucristo ser el Cristo. Pero sobre todo, con toda honestidad, porque así el pasaje nos lo va a presentar, lo que significa para nosotros también ser ungidos, también ser esos Cristos. No sé si lo pienses o lo recuerdes, pero Hechos nos menciona en el libro de Hechos que a los primeros seguidores y las primeras iglesias de Jesucristo allá en Antioquía se les empezó a decir cristianos. Y fue el primer lugar en Antioquía en donde se les dijo cristianos. ¿Pero por qué se les dijo cristianos? Se les dijo cristianos porque el término cristiano significa pequeños Cristos. Así es como los visualizaban y los vislumbraban, ¿no? Y dentro de esa expresión de ser pequeños Cristos, algo que sucedió fuertemente en el tiempo del libro de los Hechos fue que, por lo menos a Pablo y a Bernabé, los catalogaban como personas que eran los que trastornaban el mundo. Entonces iremos viendo algunos conceptos más adelante. Hoy nos toca analizar Efesios capítulo número 1 y ahí llegaremos a la médula del ser el Cristo sobre esta tierra para la iglesia, la concepción y comprensión de lo que significa ser Cristo sobre la tierra de manera individual, pero también de manera colectiva, de manera particular, es decir, tú eres Cristo sobre la tierra, si así lo quieres entender. Por eso también eres llamado cristiano. Eres la manifestación de Cristo sobre la tierra, pequeño Cristo, si lo quieres ver al modo de cómo fue reconocido en Antioquía. Pero por otro lado también la manifestación colectiva. La iglesia, no solo la local, y de hecho diría, no tanto la local, la iglesia universal como término mencionado así, es, es Cristo sobre la tierra. Y por ende entonces tendrá que tener ciertas cualidades en su misión, es decir, ciertas características para poder cumplir su propósito. Y por ende entonces tendrá propósitos bastante interesantes y bastante benditos, eternos en ese sentido. Bueno, vamos entonces a Efesios capítulo número 1, nuevamente te corroboro, hemos venido analizando desde Mateo 16 la frase de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso entonces tomamos de Pedro para entender por qué a Pedro se le dijo roca y ahora nosotros somos roca. Y ahora entenderemos por qué entonces en el nombre bendito de nuestro Dios también somos Cristo o Cristos sobre la tierra. Vamos entonces a Efesios capítulo número 1. Vamos a llegar a la médula de Efesios capítulo número 1, más sin embargo tengo que serte franco, no, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces vamos a tener que utilizar desde el versículo número 1, desde el inicio de la carta. No pretendo hacer una exégesis completa y detallada, porque entonces nos llevaría mucho más tiempo, pero lo que sí pretendo es tratarte de ir desglosando los puntos más importantes que el capítulo número 1 tiene para llegar a la médula exegética de lo que este pasaje nos está diciendo con respecto a ser Cristo. Y en esa bendición entonces, pues poder usar incluso de otros pasajes bíblicos para que entonces tú y yo comprendamos lo que significa verdaderamente ser Cristo. Creo que también ya vimos lo que significa ser Jesús. No es que me lo esté saltando, pero creo que lo vimos en el segundo video, si no lo recuerdas, lo que en mi apreciación, porque así los pasajes lo mencionan, ser Jesús significa que tienes que tener el carácter, tienes que tener la mente, tienes que tener el corazón de servicio, de humildad, de mansedumbre, es decir, la manifestación, si lo quieres ver de una manera muy franca y muy sencilla, la manifestación del fruto del Espíritu Santo de Dios, detallado en Gálatas capítulo número 5, es la manifestación perfecta de un Jesús. Y por ende tú y yo tendremos que tener esa manifestación también perfecta.
Recordaremos las palabras de nuestro Maestro Jesucristo y Él nos dice y nos indica: sed perfectos como mi Padre Celestial es perfecto. Entonces, aunque no lo vamos a analizar todavía, o al menos no en esta clase, trataremos de entender que si Jesucristo pide algo es porque es alcanzable, y tú y yo debemos de ser perfectos. ¿En qué? En la manifestación del fruto del Espíritu, por supuesto que entra esa cualidad, entra esa característica. Efesios capítulo número 1 nos está presentando el saludo, la carta, la epístola, como diría alguno, del apóstol Pablo a los que se encuentran en la región de Éfeso, a los efesios. Y entonces la carta o la epístola comienza de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Gracias a vosotros y paz de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En dónde? En Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados por hijos suyos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, en la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos había de reunir todas las cosas en Cristo, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él, en quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros quienes primero confiamos en Cristo, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es, o que son, no más bien que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Tercera vez que lo menciona, para alabanza de su gloria. Por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y potestad y potencia y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. Ya apareció el término que venimos analizando, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Hay bendición. Amén. Hoy me dan escalofríos, mi hermano, de bendición, porque es un pasaje tremendo, es un pasaje bendito, hermoso, hermoso en verdad. Es, es, es un pasaje que concentra la realidad de, de, de expresión de Dios en nuestras vidas. Siempre lo he dicho así, nosotros tenemos una gran diferencia entre cualquier religión sobre este planeta Tierra, y no porque considere que los cristianos somos religión, ya conoces el término, no somos religión, somos una relación, y muchas frases domingueras que se dan con respecto al cristianismo, pero lo que sí te puedo decir es, nosotros por excelencia, como hijos de Dios, tenemos la gran diferencia entre cualquier otra persona que estudia la Biblia o cualquier otra persona que se diga seguidor de Dios, específicamente porque a través de lo que diría Pedro en el Hechos capítulo número 3, de que llegó el tiempo de arrepentirse
y convertirse al Evangelio, nosotros tenemos la bendición de que a través de ese arrepentimiento y conversión al nombre de Cristo Jesús, entonces seamos embestidos, seamos llenados, seamos bautizados, seamos sellados, como dice Efesios en particular, con el Espíritu Santo de Dios. Y puedo decirte, no es poca cosa. Aunque son las arras, perdón, aunque son las arras, ¿y qué dice las arras? Las arras representa el primer fruto en primicia de la gran bendición que significa estar en Dios. Recordarás el término arras, que tiene que ver con lo que sucede en las bodas, ¿no? El esposo le entrega unas arras simbólicas a la esposa de monedas, a lo mejor de oro, a lo mejor de plata, o simplemente como monedas, que representan la abundancia y prosperidad que será dada a lo largo de todo el proceso matrimonial. De la misma manera, el término arras es usado en este momento, en esta carta en particular, pero llegaremos a él cuando veamos el versículo en particular. No me quiero saltar partes, vamos al versículo número 1 y lo vamos a ir detallando. Voy a hacerte mucho énfasis, espero me sigas el paso, en algunas palabras clave. Recordarás, y ya para el día de hoy debiste haber ya tomado tu clase, tu primer clase y tu primer lección de métodos de estudio bíblico, y recordarás que en el método inductivo las palabras claves son súper importantes para generar dentro de esa observación lo que sería la aplicación y lo que sería la interpretación, o más bien la interpretación y la aplicación. La palabra clave por excelencia en este pasaje, y no solo por excelencia, la palabra clave de tu vida, puedo serte honesto, es Jesucristo. Esa es la palabra clave. Como te decía en el video anterior, tenemos la virtud en el nombre de Cristo Jesús de que en la primera predicación que se dio como ministerio, Tabernáculo de David, ministerio que Dios me permite representar aquí en la tierra, se dio sobre la base del significado de Jesús y el significado de Cristo. ¿Y por qué somos iglesia de Jesucristo? Bendita historia, si te soy honesto, porque en esa apreciación, cada hijo de Dios, yo lo tengo muy entendido en mi corazón, también como hijo de Dios y como ministro, debo de entender perfectamente que mi propósito, mi habilidad, mi congruencia como hijo de Dios y como ministro de Dios, yace sobre la base, sobre la solidez de la roca que se llama Jesucristo. Y Pablo no lo es diferente cuando escribe sus cartas y específicamente cuando va a hablar de algo tan poderoso como lo que es este mensaje que hoy tienes que aprender y entender en bendición. Pablo expone desde el principio que es un qué, es un apóstol de Jesucristo. Bendita historia, cuando lleguemos a ver la parte de ministerios, probablemente pues, veremos lo que significa ser apóstol. Y entonces entenderemos por qué Pablo le era importante en la mayoría de sus cartas evidenciarse como apóstol de Jesucristo. Por otro lado, entonces dice por la voluntad de Dios. Esto es siempre importante pensarlo. Tú y yo eh, no somos candidatos propios, es decir, no tenemos lo suficiente por esfuerzos propios para que entonces seamos catalogados hijos de Dios o ministros o sellados. No, esto es por la voluntad de Dios. Dios es el que se ha dado, Dios es el que se ha manifestado, Dios es el primero en darse y el último en seguirse dando. De Él proviene esa caridad, de Él proviene esa gracia, y démosle entonces reconocimiento, honor y gloria a Él, porque así le ha placido, bendita historia. Entonces Pablo se presenta como apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Lo que significa entonces que tiene apóstol, significa enviado o mensajero, que entonces es un mensajero que tiene que evidenciar lo que es Jesús y lo que es Cristo. Por eso, si es mensajero de Jesucristo, tiene que evidenciar a la persona. Siempre que pienso en apostolado, siempre que pienso en esa palabra, solo la voy a mencionar rápidamente, pienso en un embajador. Pienso en ese representante, por ejemplo, de lo que sería un representante, un embajador de nuestro país en otra nación. Entonces tiene que él representar de manera diplomática perfectamente a lo que está representando o de quién proviene o quién lo envió. En ese caso muy particular, pues si es de México, pues tiene que representar las costumbres mexicanas, tiene que representar el acento mexicano, el lenguaje mexicano. No puede ser embajador en
pues no sé, en Francia y pues hablar puro francés sin dignificar el lenguaje de quien lo está enviando, en este caso México, ¿no? Lo mismo sucede, perdóname, perdóname, es que está un poco frío el ambiente aquí en esta habitación. Eh, por lo mismo, entonces, es el embajador no solamente representa las costumbres y formas de vida de quien lo está enviando, pero también representa que, y es donde vamos a entrar en particular en el Cristo, representa el poder. A esos embajadores se les capacita con poder, se les capacita para poder hacer cosas. ¿Con respecto a qué? Con respecto obviamente a la persona que los está enviando. Ahora no pienses tanto en un embajador diplomático que está en otra nación. Piensa simplemente en una persona que lleva una carta a poder y que en esa carta poder tiene autoridad y tiene derecho de poder hacer ciertas cosas, a lo mejor en una empresa o a lo mejor algún trámite en el banco. ¿A quién está representando esa carta poder? ¿Se está representando a sí mismo la persona que lleva la carta poder? Claro que no. Está representando la persona que lo envió. Y en ese sentido, si es apóstol de Jesucristo, específicamente tiene poderes también investidos por parte de Jesucristo. Poderes, habilidades. No veas poderes como si fuera un poder mágico o un poder así de brujería o de rayos y centellas. No lo entiendas así. La palabra de poder, que es dunamis en inglés, digo en el griego, tiene mucho que ver más bien con habilidad, capacidad de. Entonces, el griego que nos presenta esa capacidad nos va a direccionar de una manera recta a que Jesucristo también nos da habilidades, capacidades de poder hacer. Obviamente todo esto instituido en la palabra de Dios. Pero ese poder, esas habilidades que nos da, que nos connota, no provienen de nuestro cuerpo físico, provienen de algo en particular que lo vamos a ver en Efesios, que tú y yo conocemos, como se llama, que se llama Espíritu Santo de Dios. Y ese es el que nos embiste de poder. Ese es el que nos capacita con poder, con ciertas capacidades, con ciertas funciones y con ciertos propósitos. Más sin embargo, hemos de entender que es un poder muy bendito, es una habilidad y capacidad muy bendita, dentro de las cuales pudiésemos encapsular, no me voy adelantando, pero hay que mencionarlo, podríamos encapsular lo que son los dones espirituales. Y dentro de las cuales también podemos encapsular, por supuesto, cualquier manifestación de poder de parte de Dios en nuestras vidas a través o potenciadas por el Espíritu Santo. Podríamos decir que esas son las cartas de poder que tenemos de parte de Dios, ¿no? Pero las iremos desarrollando y tú las irás entendiendo no como yo te las estoy diciendo, sino como las presenta la palabra. Nuevamente entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿a quién representaba? A Jesucristo, pero lo investía a Jesucristo como embajador con todo lo que es Jesús y con todo lo que es el Cristo. Obviamente por la voluntad de Dios, y esta carta dirigida específicamente, o esta sección, a los santos que están en Éfeso, a los fieles en Cristo Jesús. Y fíjate, aquí hay una palabra que a lo mejor luego cuando lees y simplemente tienes un devocional o lees la Biblia como lectura diaria, pasa desapercibido los términos en palabras clave. ¿A quién es también esta porción de lo que estamos leyendo? Y esto tiene que ser muy radical de que tú y yo lo entendamos, a los fieles en Cristo Jesús. La fidelidad, que es una misma palabra griega para dos palabras completamente a lo mejor separadas en tu entendimiento, porque no conocías o no conoces todavía lo que son algunas palabras muy fuertes en cuestión del griego. Esta palabra de fidelidad es literalmente pistis. Pistis nos relaciona de una manera fuerte en cuestión de lo que es la fe, la creencia. Es pues pistis, es pues la fe de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿no? La convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, o más bien, es pues la fe, pistis, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Entonces, en esa percepción, si somos honestos, la palabra pistis también tiene una mención semántica de forma directa en cuanto a la palabra fidelidad. Y fidelidad tiene bastantes acepciones en cuestión de lo que se presenta dentro del griego, y una de ellas tiene que ver obviamente con estar apegado a y constantemente siguiendo algo.
tiene que ver con ese ímpetu, con esa fuerza que generas de voluntad para entonces ser constante en las cosas en las cuales tú generas fidelidad. Y entonces, fíjate que lo que veremos el día de hoy tendrá que generarse bajo una premisa, bajo una base de qué? De fidelidad en Cristo Jesús. Cuando tú, y voy a hacer un alto en particular, cuando tú buscas el misión y el propósito de la iglesia de Jesucristo sobre la tierra, la expresión perfecta de esa misión y propósito de iglesia solo la da la fidelidad en Cristo Jesús. Lo voy a volver a decir. Si tú buscas como individuo, como ministro, como hijo de Dios y participante del cuerpo de Cristo en la manera individual y colectiva, el propósito y misión perfecto de la iglesia en tu vida, si tú lo buscas, si tú lo persigues, la única manera en que lo vas a poder lograr es al mostrar fidelidad en Cristo Jesús. Es lo que Pablo está reconociendo. El mensaje que está por ser expuesto en Efesios, no solamente capítulo 1, sino adelante, es un mensaje que tiene que ser atesorado y tiene que ser expresado solo para aquellos que son fieles en Cristo Jesús. No sé si tú sabías, hay algunas materias universitarias, y no me estoy refiriendo a la UCLA, me estoy refiriendo en el género de universidad. Hay materias y carreras universitarias que no te dejan terminar de estudiar, que constantemente se tiene que estar uno actualizando y actualizando y actualizando y actualizando. Y no solo eso, sino que si no vas y no eres fiel a los conceptos que aprendiste, entonces te sale mal la cosa. Podríamos pensar a lo mejor en una física cuántica, podríamos pensar a lo mejor en biología, podemos pensar en medicina. Si tú no te mantienes fiel a los conceptos y a las enseñanzas y a las expresiones de cómo debes de ejercer la medicina, entonces tarde o temprano terminarás siendo o un mal doctor o incluso perseguido para que vayas a la cárcel porque cometiste un error y te equivocaste feo y alguien te está persiguiendo. Es importante en muchas carreras universitarias y en muchas maneras de vivir universitariamente hablando que se geste fidelidad. En Cristo Jesús pasa exactamente lo mismo. Si tú no mantienes fidelidad, no vas a poder mantener la expresión perfecta de lo que es la misión y el propósito de la iglesia. No vas a poder. Lo mismo sucede como individuos. Si tú no tienes fidelidad en la expresión en tu vida como individuo de Jesús y de Cristo diariamente, tarde o temprano serás una persona que no podrá ser catalogada como cristiano, porque tus hechos y tus manifestaciones y tus palabras no tienen nada que ver, no son congruentes con mostrar a un Cristo y a un Jesús. Esto significa entonces que tendremos que usar de un principio que no solamente existe en el idioma griego, también existe en el idioma griego. Cuando Dios menciona ciertos principios bíblicos a lo largo del hebreo y del griego, se nos da la connotación de presente continuo. Y ese presente continuo se nos dice que entonces que te tienes que mantener siendo, en este caso, fiel. Tú te tienes que mantener siendo fiel a los principios en Cristo Jesús para que entonces tu vida tenga el standing de perfección y tenga el alcance de poder asir, y digo asir, de poder tomar, de poder aferrarte a las bendiciones de Dios a tu vida. Lo mismo obviamente la iglesia. El día que tú no seas fiel en Cristo Jesús, ese día particularmente no te va a ir bien. O incluso no te fue bien si lo piensas radicalmente. Tú tienes que mantenerte, como diría la parábola del aceite, llenando constantemente la lámpara. Constantemente tu lámpara la tienes que mantener. Pablo lo expresaba con las siguientes palabras, de modo entonces que seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y nuevamente sed llenos del Espíritu Santo de Dios, lo cual lo menciona en Gálatas, viene en una expresión de fidelidad.
de ese presente continuo que el griego nos expresa. Mantente siendo lleno y entonces alcanzarás lo que la Biblia dice en expresión de Jesucristo. Si no te mantienes en fidelidad, entonces no podrás alcanzarlo. Y de ahí puedo serte franco con toda honestidad porque no puedo quitar las premisas que salen de los silogismos que la Biblia presenta. La premisa más importante es que solo hay una calidad y solo hay un tipo de hijo de Dios victorioso y es el que se mantiene fiel en Cristo Jesús. Si como individuo tú no te mantienes fiel a Cristo Jesús, entonces serás como a veces sucede en la naturaleza, agentes amorfos o situaciones amorfas o incluso deterioradas o muertas incluso de una situación que debió ser, pero no sucedió porque no mantuvo fidelidad, porque no mantuvo una planta, ¿no? Porque no se mantuvo regando, porque no mantuvo su flujo de sol o de alimento de luz, este, de rayos de sol diario, y lo mismo a lo mejor un animalito o lo mismo en la naturaleza. Y diría mejor o peor en la manifestación de una iglesia, en el colectivo. Porque hay iglesias que, sí, literalmente lo tengo que decir, pareciera que están muertas, que no hay vida, que no hay gozo, que no hay manifestación, que no hay retroalimentación, que no hay crecimiento. ¿Por qué sucede eso en algunas iglesias? Lo mismo, porque no se mantienen fieles a los principios y propósitos que se dan como misión y propósito de la iglesia en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si quitas y rompes esos principios, entonces no va a suceder nada en tu vida. Bueno, sucederán otras cosas, pero no será nada bendición. Y no será nada representar a Jesucristo en la tierra. Pero bueno, entonces nos detuvimos un poquito, versículo 1, no lo vamos a hacer como te digo en todos, pero esto es importante, ¿no? Recalcarte algunos principios que están saliendo en la palabra de Dios. Fidelidad ante todo, y esa fidelidad genera constancia. Sin constancia, te vas hacia atrás. Es como una montaña de carritos sin motor, en forma de espiral hacia arriba, hacia la cumbre. Yo siempre, alguna vez un maestro de escuela dominical, cuando era niño, me hizo entender la vida cristiana así. Imagínate que te subes a un carrito de montaña rusa que no tiene motor, pero que lo empiezas a empujar a lo largo de los rieles y van subiendo una montaña en una manera espiral para llegar a la cumbre. En el momento que te frenas, pesa tanto el carrito que te vas para atrás. Y si te sigues frenando, y entonces te puede ganar el peso y regresarte hacia abajo. Por eso la vida cristiana solo te depara una cosa: subir, subir, subir y subir. Diría Colosenses, ir de gloria en la manifestación de convertirte en la imagen del Dios mismo, del Dios vivo. Entonces, eh, esa es la expresión fidelidad, que viene del mismo griego de tener fe, lo cual significa entonces que también debes de depositar tu creencia a los principios que la Biblia está diciendo. Si de repente solo porque una denominación o una congregación en particular o un pastor te dice, no, 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 eso no lo debes de creer, eso no lo debes de entender así, nosotros lo hacemos de forma diferente. Pues te digo, entonces depositarás tu fe en ese ministro o en esa denominación, pero no depositarás tu fe en Jesucristo. Jesucristo ya nos dejó bíblicamente los caminos a seguir y las huellas que hay que pisar para tener ese éxito, para tener esa bendición de manifestar perfectamente la iglesia y el poder de Dios sobre esta y cumplir los propósitos de la iglesia. Pero sin esa fidelidad, es decir, sin esa fe, sin ese pistis de que tú lo creas, y te voy a poner solamente un ejemplo. ¿Tú crees que hoy Dios puede sanar a través de sus hijos? Y a lo mejor te quedas ahorita, a ver, ya que me estás presentando. No, no, sí, te presento lo que dice la Biblia, que existe el don de sanidades. Y no solo eso, que lo veremos más adelante cuando veamos ejemplos. La manifestación de Jesucristo sobre la tierra fue sanar gente. Y te preguntaría con toda honestidad, ¿Dios te ha permitido a través de tus manos sanar gente? Ay, 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 eso ya es muy creído y me vas a decir que sí. No, 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 te estoy diciendo lo que es bíblico. Te estoy diciendo lo que es ser fiel en Cristo Jesús.
Porque si no, ahorita que lleguemos al concepto más fuerte de lo que evidencia Efesios capítulo número 1, vas a decir, no, no es cierto, este profesor ya se salió ya perdió el piso, tiene locura en su mente, no tiene nada que ver con Efesios. No, sí, vámonos entendiendo lo que la palabra de Dios está diciendo y lo que mismo Jesucristo dijo en Juan capítulo número 16, que Él iba al Padre y que Él depositaba en nosotros el Espíritu Santo para que mayores cosas hagamos. Y en ese entendido exegético sí tenemos que entender que está el principio de Cristo. Él por la unción que portaba, sanaba. Él por la unción que portaba, exorcizaba, si lo quieres entender por término. Él por la unción que portaba, generaba el reino de los cielos, está cerca, y atraía el reino de los cielos. Por eso tenía las manifestaciones de los dones que tenía Jesús. No te estoy diciendo que tengas todas las manifestaciones de los dones, porque Corintios 12 nos dice que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Entonces probablemente no tengas todos los dones. Perfecto, no hay ningún problema, entendámoslo así ahorita. Mas, sin embargo, te preguntaría, ¿conoces perfectamente la manifestación de tus dones o de los dones que Dios te ha dado? ¿Los usas cabalmente a través de la fe y de la fidelidad en Cristo Jesús para cumplimiento de propósitos? El propósito más eterno lo vamos a ver en Mateo capítulo número 28, que es obviamente predicar el Evangelio y enseñar a las naciones que sean discípulos de Jesucristo. Mismo principio. Pero entonces, échale fe. Y hay iglesias enteras que no le echan fe a partes poderosas de la palabra de Dios, con respecto a los dones, con respecto a los ministerios, y sobre todo porque lamentablemente en ese tenor de fe, en ese tenor de dones, en ese tenor de manifestación de poder de Dios, eh, los latinos somos muy dados al espectáculo, al show, y somos honestos, entonces se pierde propósito y cuando una persona que es más ortodoxa, que es más tradicionalista, ve ese tipo de manifestaciones de otras iglesias y otras denominaciones, pues dice, eso no tiene nada que ver con mi Cristo es más amor, más, y piensa en otras cosas, pero yo te quiero llevar a través de esta clase de misión y propósito de la iglesia a que entiendas que tú no puedes estar mutilado por la vida. Tienes que tener completo entendimiento de lo que es Jesús y vivir a la sombra y a la luz y a la bendición de lo que es ser Jesús sobre la tierra. Pero también tienes que entender perfectamente lo que es ser Cristo y vivir a la sombra y a la luz de todo lo que es ser Cristo sobre la tierra. Las dos partes van en una y se llama Jesucristo. Y ese es el nombre del cual representamos y ese es el nombre al cual le damos gloria y ese es el nombre del cual somos embajadores, del cual somos apóstoles, si lo quieres ver así. Pero bueno, independientemente de eso, creo que ya vas entendiendo que hay demasiado que escudriñar con respecto a misión y propósito de la iglesia, pero sobre todo que a lo mejor también como individuo has pasado por alto muchos aspectos de lo que significa ser verdaderamente Jesucristo en tu vida y en la vida de tu iglesia. Después Pablo menciona un saludo. Gracia y paz a vosotros y gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Me detendría a explicar el saludo, ¿no? De gracia y paz, pero ahí sí lo voy a dejar para adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hay una acepción en significado, una connotación en significado de la palabra bendito que a mí me encanta entenderlo así. La palabra bendito significa en esa apreciación de griego, no de forma directa si lo quieres ver así, pero sí en una de sus acepciones por significado, se connota la idea de que bendición es igual a activo, a actividad. Y me gusta pensar siempre que pienso en la palabra bendición, cuando entiendo el significado de esa manera, en un rack donde vienen muchos switch para poder prender un gran teatro. No sé si alguna vez has tenido la oportunidad de estar tras bambalinas, ya sea en un escenario de concierto o de teatro. Hay ese rack de iluminación con muchos botoncitos, muchos switches, que si prendes uno, prende cierta área, que si mueves otro, mueve las cuerdas, que si mueves otro, mueve las cortinas, que si mueves otro, mueve las tarimas, y cada switch tiene un propósito en particular.
si quieres usar el teatro a media luz, si lo quieres usar con luz completa, si lo quieres usar con sonido, si lo quieres usar con cortinas, si lo quieres usar con escenario y puesto atrás pintado, si no lo quieres así, si quieres que bajen ciertas mamparas, si quieres que... Es decir, así es la vida en Cristo Jesús. Estamos llenos de switch. Pero fíjate qué interesante, que el Dios que está activo, bendito sea el Dios, que el Dios que tiene actividad, y decretamos y lo bendecimos por esa actividad, y, y tiene toda actividad, es decir, si él pudiese tener 1000 switches, solo por decir así, de una manera alegórica o figurativa, si él tuviese 1000 switches o 1000 contactos para encender cosas, pues él tiene todo prendido. Él funciona todo lo que él tiene para dar. Él es capaz de poderlo hacer así. Pero fíjate que Él, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, nos ha activado esos switches, activado esas habilidades, activado esas funciones, obviamente con toda actividad espiritual. ¿Dónde lo ha provocado? En los lugares celestiales. Por eso es muy bendito orar como el Padre nuestro lo dice. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Ya lo has hecho en el cielo para nosotros. Perfecto. Ahora hablo para mí, aquí en la tierra. Y entonces decretas, y entonces oras, y pides, y clamas, y como diría con Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, en una bendita historia viene lo que es esa bendición, esa actividad. Probablemente actividad que estaba dormida antes de Jesucristo. Habilidades que estaban sí latentes, pero dormiditas, hasta que llegó Jesucristo. Y obviamente Dios nos bendijo en Jesucristo con esa bendición espiritual. Vamos a analizar del versículo número 4 en adelante, entonces, ¿cuál es esa bendición espiritual? ¿Cuál es esa capacidad? ¿Hasta dónde llega esa capacidad? Podríamos decir que nos vamos a meter fuertemente en el acta constitutiva de la Iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué te digo en el acta constitutiva? Si alguna vez has tenido físicamente un acta constitutiva de empresa o de sociedad civil, obviamente se derogan todas las responsabilidades y la división de bienes y el capital variable y el capital fijo y todo lo que va a haber ahí dentro de la acta constitutiva y dentro de la empresa, pero específicamente en los últimos rubros de las hojas se deroga y se menciona qué capacidad de poder se le da a las personas que constituyen también esa empresa. Entonces dice, fulanito de tal va a tener capacidad de suscribir títulos de crédito, de tomar el 40% del capital fijo de la empresa. Y entonces empieza a decir qué capacidad y cuánto puede hacer dentro de la empresa fulano o sutanito de tal. Lo mismo entonces vamos a ver a partir del versículo 4 y vamos a ver por qué. ¿Cuál es el fin entonces en sí mismo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Mencionando uno de los propósitos, o por lo menos uno que se menciona triplemente en este capítulo 1, pero en esa hermosa bendición, tengo que serte franco, también analizaremos el acta constitutiva de hasta dónde llega la capacidad de dunamis, hasta dónde llega esa capacidad de poder para ti y para mí, tanto como individuos como iglesia de Jesucristo. Vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, dice entonces, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, propósito de por qué mantenerte fiel en Jesucristo, y sin mancha delante de él en amor. Es decir, ok, si entendemos que uno de los propósitos es ser santos y sin mancha delante de Dios, entonces Él nos tiene que capacitar para poder ser santos y sin mancha, porque nosotros carnalmente no lo podemos hacer. Y dentro de esa capacitación viene entonces que nos entrega ¿qué? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que cumpliría el propósito como lo dice con Pablo. Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tú y yo, por nosotros mismos, no podemos dejar de pecar. Pero si usamos del Espíritu Santo en una llenura para no pecar, podemos ser santos y sin mancha delante de Dios. De ahí entonces que
A lo mejor me adelanto un poco o te menciono principios que van siendo sumados, de repente menciono mucho de lo que la palabra de Dios nos menciona, pero Colosenses nos dice entonces que haya una reprensión de sujetar nuestra vida, de sujetar nuestra mente a la obediencia a Jesucristo. Y yo lo uso incluso de forma práctica. Cada vez que mi mente está divagando en cosas que no debo estar pensando, cada vez que mis ojos quieren ver cosas que no deben ver, cada vez que mi boca quiere hablar cosas que no deben de hablar, cada vez que mis manos quieren hacer cosas que no deben de hacer o mis pies quieren ir a lugares donde no deben de ir, entonces decreto en el nombre de Cristo Jesús, sujeto mi mente y sujeto mi cuerpo y mi voluntad a la obediencia a Jesucristo. Y créeme, bendita historia, entonces le doy lugar al Espíritu Santo que tome poder. Es como si fuera un auto y en lugar de yo manejando, le doy lugar a que él sea el que venga manejando y en ese momento él toma otro rumbo o frena o de plano este, literalmente toma el control. Eso sucede y es parte del poder que Dios nos ha dado, el poder de vencer el pecado. Un poder entonces que dice aquí que es parte del propósito, para cumplimiento de propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es parte del principio entonces de que entonces sí podemos entender que sí puede ser una realidad, primera de Juan capítulo número 3. Puede ser una realidad, Juan capítulo número 3, si evidenciamos que los hijos de Dios no pecan. Así lo dice Juan. Y él entendía entonces este principio, de que a través del Espíritu Santo Dios nos capacita con poder para llegar a no pecar. Y yo te diría, ¿has manifestado a veces en días o en acciones esta situación de que los hijos de Dios no pecamos, de que los hijos de Dios no cometemos pecado? Bueno, tú dirías, eso ya es muy radical, ¿en qué me estoy metiendo? No, mi hermano, es bíblico, por eso te estoy dando las herramientas, te estoy dando los pasajes. El propósito es que fuésemos santos y sin mancha. Y te voy a decir honestamente, Dios no viene por una iglesia sucia, Dios viene por una iglesia inmaculada, Dios viene por una iglesia santa, sin mancha, porque así la va a entregar a Jesucristo. ¿Qué tanto haces de tu vida el cumplimiento de este principio, de este propósito? ¿Qué tanto la iglesia en la que estás cumple también estas expectativas? Porque en lo colectivo se vuelve todavía mejor o peor. Si uno está sucio, ensucia a todos los demás. A veces no pasa la contra de que si uno está limpio, entonces limpia a todos los demás. No, lamentablemente estamos en un mundo en donde si tú te ensucias, ensucias a los demás. O si tú estás limpio y alguien viene sucio y te abraza, pues no, tú no lo vas a limpiar, te va a ensuciar. Es parte del principio de cómo se gobierna este mundo. Pero Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para poder vencer en esta área también. Habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Y aquí versículo 6 entonces es donde viene el primer principio y me voy a detener nuevamente para analizar. Para alabanza de la gloria de su gracia en la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Y lo repite más adelante, y lo repite más adelante. 3 veces se menciona para alabanza de su gloria. Entonces, si se menciona 3 veces es que es muy importante y es parte del principio de propósito de Dios para la iglesia y obviamente para ti y para mí en lo individual. Yo te diría, ¿cuántas veces alabas o presentas alabanza de la gloria de su gracia? ¿Cuántas veces presentas alabanza para la gloria de su nombre? Y tú dices, bueno, pues lo presento cada vez que canto Marcos Witt, cada vez que canto Marcela Camp, Marcela Gana, cada vez que canto canto Lily Woodman y pongo mis alabanzas, es entonces cuando alabo. Y digo, qué equivocados estamos como hijos de Dios cuando no entendemos la letra. Por eso bendita historia, tú has decidido entenderla, entonces sigue estudiando y síguete preparando en la universidad y en todo lo que Dios te ponga por discernir y escudriñar de su palabra. Te lo voy a decir rápidamente. La palabra alabanza viene de un griego que significa dar una oda. Pero la oda en particular tenía una característica. Representaba las cualidades de lo que estaba siendo alabado. Entonces, fíjate, el principio te lo voy a descubrir rápidamente. El principio de alabanza no es que tú cantes, Dios es bueno. El principio de alabanza no es que tú digas y digas y digas y digas y digas e incluso cantando con voz bonita digas cosas que hablan de Dios. No. El principio de alabanza es que tu vida sea una oda de Dios al mundo. Lo voy a decir otra vez.
tu vida sea una oda, tu vida refleje las características de Dios al mundo. Si Dios es amor, entonces sí, y tú amas, entonces estás alabando a Dios. Y estás alabando y representando esa alabanza en reconocimiento de que amas porque Dios es amor. Y entonces la expresión que tú des de amor es cuando se crea alabanza, no cuando cantas. Porque tú puedes cantar todo lo que quieras, pero cuando en la semana estás mintiendo, cuando en la semana estás maldiciendo, cuando en la semana estás fornicando, cuando en la semana estás maldiciendo, entonces eso no tiene nada que ver con alabar. Aunque tú cantes 20.000 alabanzas y tengas tu CD y tengas tu Walkman o tu MP3 sonando todo el día, eso no tiene nada que ver. Tú alabas cuando en tu vida se encarna la expresión de lo que Dios es. Y cuando se encarna en tu vida la expresión de lo que Dios es y tú lo manifiestas, es cuando surge alabanza al Altísimo. ¿Sí me explicó? Esa es la intención más profunda de lo que te quiero entregar. También no te quiero decir que no es correcto que cantes, ¿no? Claro que es correcto que cantes y que adores y que presentes sacrificio de alabanza en ese sentido, ¿no? Como diría en los salmos, ¿no? Claro que es propio, pero te quiero llevar a la profundidad. De nada sirve que tú estés cantando algo hermoso cuando tu vida no refleja a Jesucristo, no refleja lo que Dios es. Entonces, el principio es para alabanza de la gloria de su gracia, entonces tú tienes que convertirte en una oda del reflejo de Jesucristo al mundo. Y cuando el mundo te esté viendo que reflejas a Jesucristo, por ende, aunque no estés cantando, manifiestas alabanza al Creador. Ese es el principio real de la alabanza, independientemente que también se usa para que cantes y para que dances, aquellas iglesias que danzan, ok, para que dances, para que expreses, para que con arte y manifestación física entonces demuestres tu amor y tu devoción a Dios. Claro que se usa también en ese contexto, por supuesto, no podemos decir que no, pero el principio, la médula de la alabanza es que tu vida se convierta en la expresión de Dios, una oda a Dios. Entonces imagínate que Dios está desde los cielos, desde su trono, y está volteando a ver desde su trono la tierra, y de repente ve México, y de repente ve la región donde tú te encuentras y dice, "Ah, hay alguien me está alabando". Y no porque estés levantando las manos con los ojos cerrados, o porque estés tocando una guitarra, o estés cantando, sino porque en ese momento le diste algo al pobre, o porque en ese momento perdonaste a alguien algo, o porque en ese momento permitiste que alguien sanara, o permitiste que la manifestación de Dios se diera. Entonces se cumplió el propósito de para alabanza de su gloria. Y esto benditamente también hay que sacarnos de la cuadratura iglesia local, y no me refiero a las personas, pero me refiero a la construcción, porque a veces se cree que solo se alaba cuando se va a la iglesia, los domingos o los jueves o los días de oración. No, 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 no. Tú puedes alabar en la calle, cuando expresas amor, cuando cedes el paso, cuando no te peleas, cuando pagas el transporte de una persona que no lo pudo pagar, o cuando predicas incluso, no sé si te has atrevido a pararte en un microbús o pararte en una combi y empezar a hablar de palabras de amor a la gente que está ahí en el nombre de Cristo Jesús. Es que Dios te ama, Dios te busca, Dios ha hecho un plan precioso para que tú seas salvo, y en el nombre de Cristo Jesús Él mismo murió para que tú tengas redención. Y entonces empiezas a hablar palabras de amor. En ese momento estarás alabando a Dios, estarás expresando lo que Dios es. No sé si me voy entendiendo. Pero bueno, ese es el principio y se repite 3 veces. ¿Cuál es la fuerza entonces de por qué Dios nos capacita con poder? ¿Por qué Dios nos bendice con toda bendición espiritual? ¿Para qué nos bendice con toda bendición espiritual? ¿Por qué nos activa habilidades espirituales? ¿Por qué nos permite profetizar? ¿Por qué nos permite discernir espíritus? ¿Por qué nos permite hablar en lenguas? ¿Por qué nos permite interpretarlas? Te estoy hablando de dones espirituales, Corintios 12. ¿Por qué nos permite sanar? ¿Por qué nos permite tener don de fe? ¿Por qué nos permite tener milagros? ¿Por qué nos permite esos dones? Para alabanza, para reconocimiento de nuestras vidas de lo que Dios es. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual obviamente somos aceptos en el amado. Y ahí nos presenta, versículo hermoso, en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las riquezas de su gracia, que sobreabundó para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjate, y a mí me encanta esto, cómo se va a empezar a desmenuzar. Dice, tenemos redención por su sangre, Jesucristo, una situación que es obviamente netamente espiritual, es una bendición espiritual, es una de los switch que prendió a favor de nosotros los que creemos.
tener redención en la sangre de Cristo. ¿Y qué es redención? Ser comprados por la sangre de Cristo. Y esa remisión de pecados de que entonces ya no tengo deuda. Como diría Colosenses capítulo número 2, entonces el acta de decretos que nos era contraria fue clavada en la cruz. Perfecto. Según las riquezas de su gracia, que sobreabundó como para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Otra cualidad, una cualidad fuerte de los verdaderos hijos de Dios es que son sabios e inteligentes. ¿Por propio mérito? No, no tiene nada que ver por propio mérito. Tiene que ver porque el Espíritu Santo te hace ser sabio y te hace ser inteligente. Es lo que abunda. Es esa bendición, es otro switch que Dios prende. Me he topado de muchas maneras con el cumplimiento de esto a lo largo del ministerio. Personas que no tenían habilidad cognitiva aparentemente según la psicología humana o según las pruebas cognitivas de estudio que les decían que eran niños retrasaditos o niños o niñas que no podían estudiar o que no tenían coeficiente alto y ese tipo de cosas. En Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, despiertan esa sabiduría y empiezan a aprender y empiezan a desarrollar el entendimiento y la inteligencia. No solamente para las cosas de Dios, sino simplemente para el entendimiento y sabiduría que ejerces como ser humano. Te puedo decir obviamente que si quieres ser el más sabio y inteligente, pues entonces mantente en las cosas de Dios. Porque entonces Él dará esos secretos, Él dará esa sabiduría, Él dará esa inteligencia, ese desarrollo. Más de una vez me he topado con personas que dicen que sus hijos no pueden estudiar y no pueden aprender, y cuando se les impone mano y se ora por ellos para decretar esa sabiduría y esa inteligencia activa sobre ellos, el Espíritu Santo se activa y empiezan a ser buenos estudiantes y empiezan a sacar buenas notas por esa sabiduría e inteligencia que empiezan a desarrollar. Y diría de alguna manera, como es presentado en el libro de Daniel, 10 veces mejor 10 veces mejor, 10 veces mejor que cualquiera del mundo, somos los hijos de Dios. Es un representativo, ya después podremos platicar de ello. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. El misterio, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es ese misterio? Según obviamente su voluntad, su beneplácito, que se había propuesto en sí mismo. Que en la dispensación es el momento en particular de suceso delante de Dios. El momento, el tiempo en particular. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, habría de reunir todas las cosas en qué? En Cristo. Fíjate que ahí no dice Jesucristo, dice habría de reunir todas las cosas en qué? En la unción, en el ungido. Y así que están, porque ya vimos, ¿no? Videos anteriores, si es que no lo recuerdas, la palabra Cristo significa ungido, significa el que está lleno de unción. Así las que están en el cielo como las que están en la tierra, en Él. ¿En quién? En el Cristo, en ese ungido, que es de alguna manera la manifestación de poder de Dios, de capacidad de Dios. Entonces fíjate, ¿poca cosa podemos hacer? No, reunió en Cristo todas las cosas, todas, no solo una, todas, las que están en el cielo como las que están en la tierra, aún en Él. En quien también obtuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad. Esa herencia, esa capacidad también de poder asir la bendición de Dios en nuestras vidas, de todas las cosas, entonces es porque así es parte de la herencia. Es lo que dice el versículo 11, es parte de esa herencia la cual obviamente fuimos predestinados desde un mismo inicio de la creación, según obviamente lo que Dios ha dispuesto en consejo de su voluntad. Y nuevamente entonces, versículo 12, para alabanza de qué? De su gloria. Nosotros quienes primero confiamos en Cristo. Para alabanza entonces de qué? De su gloria. Para manifestación de su gloria. Fíjate qué curioso que una persona que en Cristo Jesús es excelente y sale con cuadro de honor o tiene también entonces sale de la carrera y le dan con altos honores delante ahí del Consejo de los Sinodales, entonces podríamos decir que es la expresión de que Dios dio el conocimiento y Dios dio el discernimiento para que esa persona tuviese esos honores. Y entonces es para reconocimiento de que Dios es qué, de que Dios es sabio, de que Dios es inteligente, de que en Él yace todo conocimiento. Y entonces podemos serte honestos, hay una bendita historia de que entonces ahí es un reflejo de Dios a través de los seres humanos. Es muy curioso, esto solo lo voy a añadir como estudio de historia del cristianismo, si lo quieres ver así.
Es bien interesante a lo mejor atraer estos ejemplos que te voy a dar a estos versículos cuando entendemos, por ejemplo, que un Pascal, que un Isaac Newton reflejaron siempre ser devotos a Dios y obviamente expresar su alabanza y sus palabras en reconocimiento de lo que Dios es. No solo su existencia como científicos, sino también su devoción como posibles hijos de Dios. Y en ese sentido, entonces, podemos entender que los grandes científicos de este planeta tienen un reconocimiento pleno de verdaderamente quién es Dios. Y a través de eso, entonces, reflejan en la ciencia y el conocimiento y muestran alabanza de su gloria. Algo que tú también puedes alcanzar, y obviamente yo también puedo alcanzar. Yo estoy más que seguro que si no fuera por Jesucristo, no alcanzaría los títulos y no alcanzaría los premios y no alcanzaría las posiciones que Dios me permite alcanzar el día de hoy. Y probablemente las futuras también, obviamente. En ese sentido, también te puede suceder a ti. Yo creo, si en Cristo Jesús tú mantienes fidelidad a su poder, más de una vez yo le he dicho, bueno, yo entiendo del ejercicio que cada uno como estudiante debe de tener, pero a veces me topo con gente de secundaria o gente de preparatoria que por tantas materias y por tanta carga a veces no dan simplemente la capacidad física para poder enfrentar un examen de los que hoy en día se enfrentan a nivel preparatoria, por ejemplo. Entonces agarro y les digo, bueno, decreta en el nombre de Cristo Jesús que Él te ayuda, que el Espíritu Santo es el que te ayuda a contestar el examen y te ayuda a motivar esto. Y es radical cuando ellos me dicen, bueno, ¿sabes qué? Entré a un ofuscamiento mientras estaba haciendo el examen, tomé un respiro, oré que el Espíritu Santo me iluminara y me ayudara para poder contestarlo y terminé teniendo 10. No para gloria del hombre, porque el hombre simplemente es banal lo que se pudiese dar, más bien para gloria y alabanza de su gloria. Reconocimiento de quién es Dios, de que Él es el que da el poder y de que Él es el que lo quita. Él es el que da la sabiduría y entendimiento. Él es el que dota de habilidades y capacidades al ser humano cuando nos mantenemos en fidelidad a Cristo Jesús. Lo que veamos desde el versículo 1, 2, ¿no? Versículo 13, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí es donde empieza a hablar entonces del agente productor de poder. Si lo puedes ver así, el agente productor de poder es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios yace en tu vida y yace en mi vida desde el momento en que creímos al Evangelio de vuestra salvación. Y desde el momento en que creíste, no importa, como dicen en algunas denominaciones, si no oró el ministro por ti y no impuso el Espíritu Santo. No importa si, como hacen en algunas congregaciones, si no te caíste cuando recibiste el don del Espíritu Santo. No importa eso. Aquí el Evangelio nos está diciendo que desde que creíste y Dios ve en tu corazón esa creencia fehaciente, real, entonces Dios viene y te sella. Y no solo te sella, te embiste de poder conforme vas avanzando en esa bendición, lo vamos a ver el próximo video, te capacita de poder para poder cumplir lo que Dios te pida cumplir. Pero eso tendrá que ser a través de un proceso de bendición en que tú te vuelves fiel a ser su discípulo. Y después de ser su discípulo, en algún momento en particular te vuelves su ministro, su siervo de Jesucristo. Pero lo primero que sucede es que eres sellado y que entonces el Espíritu Santo empieza a actuar a favor tuyo, habilitando y empezando a hacer, bueno, todavía no, hasta ahí. Y el Espíritu Santo entonces habilita funciones espirituales en ti conforme tú también las vas necesitando o conforme las vas pidiendo. Porque también es importante pedir que Dios habilite esas capacidades y habilidades en nuestras vidas. ¿Qué es nuevamente el Espíritu Santo de Dios? Las arras. Es solamente el principio, es solamente la demostración de todo lo que está por venir, de una herencia completa que nos es dada, obviamente, en posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nuevamente, tercera vez que se menciona, para alabanza de qué? De la gloria de Dios. Que ya explicamos qué es alabanza, ¿no? Que tú lo reflejes en vida.
no tanto que cantes, aunque sí lo incluye, pero no es tanto que cantes, sino que tu vida refleje en testimonio lo que Dios es y las manifestaciones de poder de Dios. Eso es importante. Entonces, después ya nos viene ahora explicando el funcionamiento de ese Espíritu Santo. Y viene el versículo 15, por lo cual también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Y Pablo está pidiendo, ok, ya está reconociendo que los efesios, yo estoy reconociendo que tú que estás oyendo esta clase, ya eres sellado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no creo que suceda, porque ya me entrevisté con la mayoría, obviamente con todos ustedes, pero te puedo decir que a lo mejor habrá en algún momento en particular del estudio de lo que estamos viendo, que tú digas, bueno, pues creo que no he sido sellado y a lo mejor estáis esa incertidumbre, pues entonces empieza a creer a la palabra de Dios, empieza a creer a Jesucristo y a tu redención, y yo te garantizo que inmediatamente no va a ser necesario que alguien ore por ti. Dios mismo va a ver tu corazón y puede ser sellado por el Espíritu Santo de Dios si es que no ha sido sellado, y puede ser investido de poder si es que no ha sido investido de poder. Acuérdate que la relación con Dios es de uno a uno, entonces no necesitas de un tercero para que lo haga fluir en tu vida. Necesitas de fe y de aplicación de la palabra de Dios en tu vida para que Dios reconozca ese propósito y ese funcionamiento en ti y entonces lo habilite sobre tu vida. Si es que todavía no sientes que esté funcionando esto, pídelo a Dios. Pide que el Espíritu Santo sea manifestado en tu vida. Entonces, sí empezarás a ver los cambios espirituales de lo que Dios empiece a habilitar, ¿no? A veces pasa como un buen programa de computadora. Como buenos mexicanos que somos, solo usamos lo esencial. Pero si verdaderamente nos metemos a ver todas las funciones que a veces los programas tienen para dar, a veces hasta nos vamos de espaldas. No sabía que podía hacer esto, no sabía que podía hacer o suceder aquello. Entonces, permítete que Dios te hable de cada uno de los switches, de cada una de las habilidades que como individuo en Cristo Jesús tú posees y como iglesia de Jesucristo también posees. Entonces, en ese sentido, échale fe, échale fidelidad y permite que Dios vaya transformando tu vida para entonces que esa manifestación se vaya haciendo cada vez más fehaciente, más evidente. Nuevamente, entonces, Pablo estaba orando y reconociendo que ya habían sido sellados. Yo reconozco que tú estás siendo sellado. Y entonces lo que sigue es asimilar que Dios te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Como te estoy explicando, aquí depende entonces de que tú te permitas de que Dios empiece a decirte, bueno, están todas estas habilidades, pero también están todas estas funciones y también están todas estas formas de actuar que todavía no estás habilitado. Deseas ser habilitado, porque obviamente Dios está esperando que tú lo anheles. Y si tú lo anhelas y deseas que esto suceda en tu vida, entonces Dios empezará a decir, ya pasaremos en su momento al tema de dones espirituales. Y cuando lleguemos a ellos, créeme, espero en Dios, Dios me permita facilitarte esa información y esa materia para que en el nombre de Cristo Jesús, pues te lo exponga tal cual la palabra de Dios lo menciona, pero probablemente tú tengas dudas y digas, ¿a poco eso puede suceder? ¿Y a poco entonces si es de Dios? Pues sí, habrá cosas que te despertará el Espíritu Santo a decirte, pues claro que soy yo actuando y claro que soy yo en tu vida. Lo deseas, lo anhelas, lo puedo entregar a tu vida y entonces Dios lo va a empezar a hacer. Y cuando lo empiece a hacer, pues obviamente pues sucederá el aprenderlo a utilizar. Pedro siempre nos ha mencionado una frase que a mí me encanta, debemos de aprender a utilizar nuestros dones. Y obviamente debemos de, en ese aprendizaje, a utilizarlos cada vez mejor y funcionar de cada vez mejor las cosas que Dios nos da. Es muy importante eso. Entonces Pablo estaba pidiendo eso en el versículo 17, que existe espíritu y sabiduría, y es lo mismo que yo oro en el nombre de Cristo Jesús y decreto sobre tu vida, que existe ese espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Qué significa revelación? De quitar velos, de quitar lo que te obstaculiza a ver lo que hay por detrás. Espíritu de revelación en el conocimiento de Dios. Para que entonces, alumbrando los ojos de tu entendimiento, sepas cuál es la esperanza de tu llamamiento, todo lo que implica tu llamamiento, todo lo que tú debes de hacer por ese llamamiento y todo lo que estás por recibir, obviamente, a través de ese llamamiento. Obviamente, cuáles son las riquezas de la gloria. Es como si hoy
recibieras una carta que dice, tiene que presentarse en Tesorería Nacional porque ha recibido una herencia. Nada más eso es lo que dice la carta. Que tienes que presentarte en tesorería porque recibiste una herencia. Y tú dices, ay, qué padre, bueno. Y estás en tu casa. Ah, tengo una herencia. Y estás en tu casa. Y le dices a la gente, tengo una herencia. Y vas incluso a tu trabajo y dejas de trabajar. Y dices, ah, tengo una herencia. Ya dejé de trabajar, tengo una herencia. Y todo el mundo ya sabe que tienes una herencia porque lo dicen tus labios. Pero de repente te ven en la misma casa, de repente te ven incluso hasta sin dinero. ¿Y qué pasó con la herencia? Pues es que tengo una herencia. Sí, pero no has ido a tesorería. También tienes que ir a tesorería por ella. Ay, bueno, es que no creo que tenga que ir a tesorería. A mí la carta me dijo que solo tenía una herencia. No sé si me explico. Y ya una vez que vas a tesorería, bueno, aquí estoy, y primero pasas a un cubículo y alguien te tiene que explicar perfectamente qué es todo lo que te están entregando en herencia. Ay, es que me entregaron, un reactor nuclear de herencia. ¿Y eso como para qué sirve? No sé, pero estoy bien contento porque tengo un reactor nuclear. ¿Y ya lo sabes usar? No, no importa, tengo un reactor nuclear. ¿Y para qué sirve? ¿Ya lo tienes en tu casa? No, no he ido por él, no sé cómo funciona, pero tengo un reactor nuclear. No sé si me explico. Tienes que vivirlo, el proceso que está diciendo obviamente Pablo, para que alumbrando los ojos de tu entendimiento entiendas cuáles son las riquezas de la gloria en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, y lo digo porque así lo dice textualmente el pasaje, son solo las arras. Hay muchas más cosas que Dios te ha dado en el nombre de Cristo Jesús y que ya están activas hoy y que probablemente hoy no las estás ocupando. Probablemente hoy no las estoy ocupando. Y no las estoy ocupando porque a veces nos da miedo o a veces no nos han dicho que nos fue entregado. Pero estamos bien contentos sabiendo que somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Sí, Dios diría, ay, sí, pero ¿por qué no has venido a mi palabra a entender todo lo que te di? Y ya una vez que lo lees, pues ¿por qué no lo aplicas? ¿Por qué no lo usas? Imagínate en verdad que te heredara, solo por así decirlo, Carlos Slim en vida. No quiero que se muera, obviamente, ¿no? Imagínate que te heredara en vida Carlos Slim. Y de repente en esa apreciación, de repente tú agarras y dices, bueno, pues ya me heredó Carlos Slim. ¿Y cuánto te heredó? Me heredó 1,000,000,000 de pesos. ¡Wow, qué genial! ¿Y por qué sigues viviendo igual? ¿Y por qué sigues teniendo lo que aparentemente todavía te veo tener? Te veo con la misma ropa, con el mismo pan roto, te veo igual. Ay, pues bueno, es que la verdad no sé mucho en qué invertiría ese dinero. Y como es mucho, mejor hay que se quede. De algo ha de servir en el futuro. Pero me heredó Carlos Slim. No, mi hermano, abramos abramos los ojos de vuestro entendimiento. Y que el Espíritu Santo en este momento te empiece a mermar en tu vida y en tu corazón de una manera fuerte. ¿Cuáles son las cosas que Dios te ha entregado que hoy no estás usando? Obviamente para alabanza de su gloria, 3 veces ya lo cerramos, ya lo sentenciamos en bendición, obviamente en el pasaje de Efesios, pero ¿cuántas cosas, de cuánto te estás perdiendo porque no lo has creído? Y no solo porque no lo has creído, sino porque no te has sido revelado. Y a lo mejor ya te has sido revelado, pero porque eres de una denominación o porque eres de una institución eclesiástica, en ese momento le haces a un lado y dices, no, esto no entra a mi vida. Eso de hablar en lenguas no entra a mi vida porque no es de Dios. No, si es de Dios. Sí es de Dios hablar en lenguas. Sí es de Dios interpretar las lenguas. Sí es de Dios tener milagros. Sí es de Dios tener discernimiento de espíritus, tener sanidades. Sí es de Dios, pero porque no lo entiendes, no lo usas. Y aquellos que solamente lo anhelan sin entendimiento, te han presentado una manera equívoca y errónea de manifestación de dones. Entonces, la palabra de Dios es la que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo te guía también a través de la palabra de Dios a toda verdad. Porque no usas de tus arras para que entonces se revele el conocimiento de Dios. Y que a través de ser revelado tu vida dé cada vez más alabanza al Altísimo. Es mi mayor corazón, te lo digo honestamente. Tienes que saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. Y hasta dónde abarca, como lo diríamos, hasta dónde, como el acta constitutiva, tienes carta poder en el reino de los cielos. Parte de esa carta poder, y los analizaremos un poquito más frío en unas lecciones adelante, pues es lo que veíamos que se le entregó a Pedro. Las llaves del cielo,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabes lo que eso significa? Has usado las llaves del reino para poder hacer propósitos de Dios en la tierra. No entiendo lo que me dices. Ok, pídele a Dios sabiduría, pídele a Dios revelación y sobre todo que venga ese conocimiento para que lo apliques, para que apliques la bendición de Dios sobre tu vida. ¿Y cuál? Versículo 19, esto es lo importante y estamos llegando a la médula. Ya me estoy deteniendo bastante porque estamos llegando a la médula. No solo tienes que saber cuáles son las riquezas, sino cuál es la supereminente grandeza de su dunamis, de su capacidad para con nosotros los que creemos. ¿Cuál es esa habilidad? ¿Cuál es esa capacidad? ¿Hasta dónde llegan nuestras habilidades en Cristo Jesús? ¿Cuál es esa supereminente grandeza de su poder? Según la operación de ese poder, de su fortaleza. Y fíjate, si quieres entender revelación de parte de Dios, nuevamente Espíritu Santo que te dé entendimiento, el versículo 20 te dice hasta dónde llega, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Entiendes y te gozas? Lo voy a decir nuevamente. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El límite de tu poder que ya tienes en Cristo Jesús por el Espíritu Santo y por las riquezas de su gloria es el mismo poder, el mismito poder que operó en Jesucristo sobre la tierra. Y el último ejemplo más grande obviamente es resucitándole de los muertos y resucitándole de los lugares celestiales. En pocas palabras, ese poder también te hará resucitar como Jesucristo resucitó. Pero no solamente porque Dios lo haga así sobre nosotros, sino que ese mismo poder fue el que hizo resucitar a Lázaro, ese mismo poder fue el que hizo que el endemoniado Gadareno quedara libre, ese mismo poder que hizo que el ciego viera, ese mismo poder que hizo que el mudo hablara, ese mismo poder que hizo que el cojo se levantara, que el paralítico se levantara. Ese mismo poder es el que opera en ti y opera en mí, para que yo lo viva personalmente, claro, pero también para que lo viva la gente a la que yo lo ministre. Por eso es importante que conforme vaya pasando el paso del conocimiento y de revelación de Dios en tu vida, te conviertas en ministro, porque Dios no solo desea llenarte a ti, desea llenarte a ti y bendecirte a ti para que bendigas a otros, para que sanes a otros, para que libertes a otros, para que guerrees por otros, para que bendigas a otros y prosperes a otros abundantemente. Ese es el tope del poder. Lo mismo que operó en Jesucristo, opera en ti y en mí. Lo dice Efesios 1. No sé si ya lo habías leído. Nuevamente, a veces leemos simplemente como liturgia católica, perdóname la expresión. Y sales de la liturgia y de la iglesia. ¿Y cómo te fue en la iglesia? ¿Y qué leíste? ¿Y qué predicó? Estuvo padre, se sintió bonito, me gusta. Vi a fulanito y me invitó a comer. Ok, muy bien. Pero, ¿cuántas veces habías leído ya Efesios capítulo número 1 y no te habías percatado verdaderamente que el poder mismo de Jesucristo, que incluso le resucita de los muertos, es el mismo que opera en ti y es el mismo que opera en mí? Y lo dice ahí. Y no solo eso, sino que todo principado, potestad, potencia y señorío queda ahora por debajo de ti. Y ahorita lo digo así, sobre todo principado y potestad y potencia y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A Jesucristo solamente? No. A ti y a mí, que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel bendito Jesucristo que todo lo llena en todo. Entonces, y esto es bien fuerte nuevamente, porque es parte de la misión y el propósito de la iglesia, cuando lleguemos a extendimiento de territorio y posesión de la tierra, lo vamos a ver en este cuatrimestre.
Debemos de entender entonces que estamos por sobre todo principado, por sobre toda potestad, por sobre toda potencia y señoría, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Estás por encima de cualquier potestad y principado y señorío. ¿Para extendimiento de qué? De Jesucristo. ¿Para qué? Para alabanza y de su gloria. ¿Para qué? Para mostrar a Cristo Jesús a los que lo necesitan. Y cumplir el propósito de Jesús cuando dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y se ha acercado a tanto que tú y yo podemos acercarlo. Y entonces sí, ser como Pablo y Silas, ser como Pablo y Bernabé, ser como Pedro, ser como los apóstoles, aquellos que trastornaban y transformaban su mundo. Tú eres capaz de transformar tu colonia, tú eres capaz de transformar tu región, tú eres capaz de transformar a México. La iglesia de Jesucristo somos capaces de transformar a México si entendiéramos y operáramos, actuáramos a la luz y sombra de lo que significa ser hijo de Dios y sellado con el Espíritu Santo y fiel en Cristo Jesús, como lo vimos hoy. Nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena. Eso somos nosotros. ¿Lo crees? Es difícil de digerir. Creo que comimos un fuerte pedazo, ¿no? El día de hoy. Toma agüita, toma tu tiempo, disciérnelo y te dejaré una tarea en particular con el próximo video. Pero lo que más me interesa es que vayas señalando en tu corazón y en tu mente cuáles son esos propósitos que a lo mejor hoy no estás cumpliendo. ¿Cuáles son esas habilidades que sí tienes que todavía no conoces que tienes? ¿Cuáles son esas encomiendas de parte de Dios que en una bendita historia deberías ya de estar cumpliendo, pero por desconocimiento o por falta de fe o porque no te ha sido revelado, simplemente no estás posicionado ahí? Y aún incluso a lo mejor conociendo que estas cosas ya las habías oído, pero tu vida sigue sin dar fruto. Dios está esperando que des fruto, que seas como los hombres y mujeres del Salmo 1, que sean plantados junto a corrientes de aguas y que dé su fruto a su tiempo y su hoja no caiga. Dios está esperando eso de ti, Dios está esperando eso de mí. Pero me regreso al versículo número 1. ¿Para quién es este mensaje? Para los fieles. Si tú no quieres ser fiel a Cristo Jesús, entonces tal vez este mensaje no sea para ti. Y tal vez estudiar la palabra de Dios, como te voy a animar a que lo hagas a lo largo de todo este cuatrimestre, probablemente no sea para ti. Pero oro para que Dios abra tu entendimiento y abra tu corazón para que sepas que tú eres candidato, que tú has sido escogido y predestinado para esto, para grandes cosas en el Señor. Lo voy a decir con el amor, pero con la fuerza que compete ahora ministrando tu vida. Tú puedes ser un Gedeón en tu tiempo, tú puedes ser un Sansón en tu tiempo, tú puedes ser una Débora en tu tiempo, tú puedes ser una Esther en tu tiempo. Tú puedes ser Jesús, Cristo, en tu tiempo. Porque es la reproducción de lo que veíamos en 1 de Pedro. Cristo la roca, Pedro la roca, tú la roca. Cristo la roca, Pedro la roca, tú lodo. No, tú la roca. Tú arena. No, tú la roca. Es que no creo llegar. Pedro pensaba lo mismo y Dios lo hizo en la roca. Es que no creo que se pueda. Los apóstoles también pensaban lo mismo. Y Jesús les dijo, ¿hasta cuándo he de batallar, hombres de poca fe? Tienes que creerlo. Si eres capaz, Dios ya te ha capacitado, su Espíritu Santo opera en ti para que puedas funcionar. Es la misión y propósitos de quien eres tú, la plenitud de aquel que todo lo llena. Tú eres iglesia de Jesucristo. Tú eres esa plenitud o parte de esa plenitud.
Que Dios utilice estas palabras, que Dios utilice Efesios, que Dios utilice estas clases para despertar el Espíritu Santo que yace en ti. Y que te incomode, es lo que oro en este momento, que te incomode, que te incomode, que te deje intranquilo hasta que empieces a cumplir y a posicionarte en la dirección correcta de lo que Dios desea para tu vida. Y bendita historia se sabrá en la eternidad, así como dice la palabra de Dios que es para la eternidad, que es para todo el tiempo en Cristo Jesús. Las riquezas de su gloria no solo son para ahorita, apenas es el comienzo, el Espíritu Santo apenas son las arras de esa gran gloria, de esa gran riqueza que te depara en Cristo Jesús, pero también eternamente. ¿Cuáles serán? Obviamente están escritas en la palabra de Dios. Y conforme vayamos avanzando, las iremos mencionando porque es parte de la clase de misión y propósito de la iglesia. Déjanos tus comentarios, déjanos tus apreciaciones. Dinos con toda confianza qué te ha parecido, cómo vas en esta clase. Y aprovecho obviamente este video para decirte, obviamente como subdirector académico, coméntame de las otras materias. Háblame por teléfono, tienes mis datos, tienes mi celular, tienes mi mail. Estemos en interacción, estemos de alguna manera, mi corazón es cuidarte, es vigilar, es velar por tu vida a lo largo de toda esta travesía. Que Dios nos permita llegar a la meta en un tiempo perfecto delante de su presencia. Y en eso estoy para ayudarte, para apoyarte y bendecirte en todo lo que sea necesario. En el nombre de Cristo Jesús, nuevamente te bendigo. No te dejo tarea de este video, te la voy a dejar junto con el segundo video de esta semana. Y pues sin más por ahora, nuevamente que Dios te bendiga. Cuídate mucho. Gracias.